Ese es un poco el objetivo. Pero claro, esa idea no va a salir con una definición, así como le gustaría a Descartes, ¿no? Clara y distinta, decir París es esto, algo que podemos como poner en un frasco y está terminado ahí. Sino que la idea de París va a ir surgiendo, es un proceso que va a surgir a partir de hacer jugar esos tres elementos que definimos como lo que definía la ciudad en relación con el ejemplo de la metafísica, es decir, un componente político, un componente social y un componente físico-geográfico. Esas tres cosas puestas juntas y relacionadas nos iban a ayudar en esta búsqueda o tratar de llegar a esa idea. No sé si alguno vio una vez funcionar una impresora 3D, no funciona, yo tampoco la vi, pero vi una cosa en televisión que mostraba, ¿no? Que ponen como un bloque y después hay como algunas cabezales que van, bueno, ponen la información y van como comiendo esa cosa hasta que sale la forma que uno, digamos, introdujo en la máquina, en la computadora. Así que ese sería un poco el trabajo nuestro, vamos a ver qué sale, por ahí sale, no sé, una banana, cualquier cosa, no importa. Tres dimensiones. Sí, tres dimensiones. En realidad, lo que en realidad no es que va a salir una forma de París, o va a salir esa idea limpita, porque esa impresora que ponemos a trabajar con esas tres cabezales, digamos, en nuestras cabezas, es un proceso constante, nunca se termina, y eso es en el fondo la dialéctica, es decir, entre el concepto y el objeto hay un permanente ir y volver, un trabajo constante que va delineando, pero que nunca termina de alcanzar uno a otro, ¿no? Entonces, esa era la idea, con eso arrancamos, después hicimos una especie de trabajo de juntar alguna información antes de ponernos de viaje, y después hicimos una rápida tesis, porque pensar es una actividad que uno debe asumir algún riesgo, y nuestra tesis era que esa idea de París estaba relacionada con dos cosas, un ámbito filosófico, y lo remitíamos a la filosofía racionalista, y un ámbito, digamos, político, que lo remitimos a una forma de poder que es el absolutismo. Es decir, la idea de París está como concepto pensada del racionalismo y actuada desde el absolutismo. Eso es la tesis que vamos a ver si la conseguimos demostrar a lo largo de los días o no. Bueno, dichas esas tres cosas, es decir, los objetivos, un poco de información y una tesis, nos pusimos en camino y recorrimos el primer día, que es un día muy largo. Acá están todos los recorridos armados, porque, como ya les conté, esto se basa en unos recorridos de alguna manera reales. Hicimos los primeros 4 puntos. Muy rapidísimamente, el primero fue la Bastilla, en el cual descubrimos las particulares relaciones que se dan en ese lugar, ¿no? El hecho de rememorar un edificio o un hecho ausente, como es la Bastilla propiamente dicha. Uno relaciona la Bastilla con el 14 de julio y la Bastilla no está más. Después dijimos que eso que está en lugar de la Bastilla, que es la columna, en realidad recuerda a otra revolución, la de 1830, ocurrida 40 años después, pero que se relaciona con la original, porque dijimos que era como la concreción, la asunción de la burguesía, el proceso de que inicia la Revolución Francesa, termina de alguna manera cuando la burguesía asume el poder 40 años después, que es lo que recuerda esta columna. Y después nos arriesgamos a hacer alguna comparación entre aquella idea de la libertad que veíamos en el cuadro de Lacroix, que pasó por ahí, esa libertad empujada por el pueblo, un poco anárquica, y el reemplazo por el geniecillo de la libertad, y un poco esta idea de que cuando uno asume el poder a través de una revolución, lo primero que hace es que tratar que la gente se olvide para poder permanecer en el poder, ¿no? Es un mecanismo clásico. Todas las obras de Shakespeare se basan en eso. El tipo que hace 50 asesinatos para llegar a ser rey, cuando llega a ser rey, lo primero que hace es tratar de matar a todos los que piensan que van a hacer lo mismo que él. Bueno, terminamos la Bastilla, nos fuimos a la isla de San Luis, el segundo destino, donde acá reflexionamos un poco sobre la idea de la intervención de una idea del rey del Estado que intervino sobre esta área haciendo una especie de parcelamiento, que es un caso bastante nuevo. Pensar que las ciudades medievales surgían un poco por la propia fuerza social, sin un plan.
Esto es uno de los primeros casos donde hay una intervención concreta de un poder que define el espacio de la ciudad. Y en tercer lugar, bueno, vimos Notre Dame y después la Sainte-Chapelle, y hablamos un poco del gótico, de lo que significaba el gótico, y ahí quedamos. El próximo destino que vamos a recorrer en nuestro paseo de hoy, acá llegamos, fuimos acá a la Sainte-Chapelle, se acuerdan, acá nos quedamos el otro día, y vamos a ir a la Place Dauphine, que es este espacio triangular y que inaugura, acá nos vemos de arriba, uno de los aportes más importantes al urbanismo que ha hecho Francia o la ciudad de París, que es el esquema o el concepto de la Plaza Real. La Plaza Real es un invento, podríamos decir, puramente nacido acá, y hay una discusión si esta es la primera Plaza Real o la Place de Bourges, que ya iremos otro día, pero no nos importa mucho eso. ¿Cuál es el mecanismo de la Plaza Real? Es crear una forma geométrica y un espacio liberado en el centro, una forma geométrica. En París hay, depende de los gustos, 6 o 7 plazas reales, todas con una forma distinta, geométrica, y en el centro del espacio en general se ubicaba la estatua del rey, y bueno, se hacía una especie de desarrollo urbano, un verdadero desarrollo urbano, es decir, estas tierras, las tierras eran todas de la propiedad del rey, se loteaban y se vendían, se vendían los edificios que daban a este lugar público. Pero la particularidad es que no es que se vendían lotes para que cada uno haga un poco lo que quiera, sino que se predeterminaba la forma. En el caso del Place Dauphine, no tanto, después un poco más. Este es el inicio del proyecto, que fue impulsado por Enrique IV, que ya vimos la otra vez, que es uno de los grandes impulsores del urbanismo de París. Y anteriormente a la Place Dauphine está el puente Neuf, el puente nuevo, que es anterior a la plaza y que fue realizado por Enrique III, acá lo dice, en 1578. El grabado es de 1739, o sea, casi 100 y pico de años después, muestra cómo está la configuración del puente y de la plaza triangular, que después vamos a ver, sufrió algunos cambios. Este es el edificio que es bastante posterior, está en el siglo XIX, que es el que cierra. Volvemos un minuto al anterior, ven que antiguamente la plaza se cerraba con edificios iguales, después esto se perdió y se agregó un edificio que corresponde a lo que está acá atrás, que es el complejo de la Conserjería, el Palacio de Justicia, y que agregó ese edificio. Ahora vamos, un edificio estilo ecléctico, no demasiado, no voy a decir lindo, pero no demasiado interesante, y que un poco rompió la estructura original de la plaza. Dale. Bueno, acá tenemos la vista desde la nivel peatonal, donde vemos la conformación de este espacio triangular, que es muy singular, donde, como se ve, hay una especie de definición de altura, pero los edificios son todavía todos distintos. En las próximas plazas que ya veremos, hay una como mayor unidad, la forma está más determinada. Alguien me comentaba, Inés, que esta plaza es muy, yo no me acordaba, a pesar de haber leído Rayuela, pero pasa muchos años, que Cortázar la define como el sexo de París, por su forma y por el lugar, como el le refiere al sexo de la ciudad. Yo no lo recordaba, por eso no me placa. Bueno, y por la forma triangular, se ve que a él estaba un poco mencionado por esos temas. Yo no me acordaba, me lo contaron, no pues, porque Cortázar siempre es una referencia interesante. Bueno, dale. Bueno, y este ya es desde el puente, donde se ven estos dos edificios sí simétricos en este caso, de lo que se llama el estilo Luis XIII, ¿no? Cuando vemos el ladrillo combinado con la piedra, es el denominado estilo Luis XIII, que nosotros reconocemos acá por el edificio del Palacio Duo. No es el Duo. Claro, no, yo digo de Barrio Rolling Stone, porque eso la Maison, el de Alvear, ¿no? Yo siempre que lo veo recuerdo eso. Claro. Es de cultura, no sé qué, ¿no? No, es parte del hotel. Parte del hotel. Ah, tenés razón. Bueno, hay en Buenos Aires como
como suele suceder, bastantes ejemplos, porque acá hemos buscado imitar un poco a París, ¿no? Bueno, este es el puente y esta es la estatua, que en este caso, el único caso en particular en el cual la estatua del rey, en este caso Enrique II, está fuera de la plaza. Lo único que siempre se nota en el centro. Esta es la famosa estatua, no sé si es la amante de la ópera acá, Cristina, recordará que en el primer acto de Andrea Chenier, cuando dicen que tiraron la estatua de Enrique IV, pues es esta precisamente. Eso es a continuación, sí. Bueno, esta estatua en realidad no es Enrique IV, sino Cosimo de Medici. ¿Por qué está acá? Porque esta es una historia que me contó el viejo, yo no la sabía. El escultor de esta estatua y de la de Enrique IV es el mismo, Gian Bologna. Ustedes saben que Enrique II, que es el que está representado en la estatua, era el marido de de María de Medici. Por lo tanto, Enrique II murió asesinado trágicamente y entonces ella, que asumió la regencia, quiso hacerle la estatua de la Plaza Dauphine, o del Pont Neuf, y eligió para hacer la estatua el escultor que había hecho la estatua de su abuelo, que es este Cosimo de Medici, que está en la Piazza de la Signoria en Florencia. Parece ser que Gian Bologna, ya viejo, no tenía ya más ganas de hacer estatuas nuevas, entonces dio una autorización para que se fundiera el mismo caballo. O sea que el caballo de Enrique IV y este es el mismo, cambió después, otro escultor cambió la figura. De todas maneras, es improbable, es inverificable esta historia porque la estatua de Enrique IV, como dice la ópera de Andrea Chenier, fue abatida durante la Revolución Francesa, y la que hay ahora, que creo que vemos en la próxima, es una estatua de 1820, que no tiene 1817, nada que ver con el original y bastante menos agraciada de caballo. Pero en fin, dale. Bueno, de la Plaza Dauphine de la isla de San Luis, acá quien me dijo Cristina recién, acá en esta puntita de la plaza está la Square de Bergaran, que es una pequeña espacio verde, creo que no hay ninguna foto, que recuerda de alguna manera, y esto por ahí tiene que ver un poco con Cortázar, las galanterías de Enrique IV, que era famoso por sus amantes y su vida sexual así muy promiscua. Y este pequeño triángulo recuerda, verde, los franceses recuerdan la potencia sexual de su rey. Vamos, pasemos por no entremos en detalles. En fin. Bueno, este es el puente, acá estamos en la estatua de Enrique IV, la famosa triangulito verde que no queremos hablar más. Cruzamos el puente y nos vamos a dirigir al Palacio del Louvre. Hay muchos que preguntaron cuando mandé lo de los mapas, falta el día 2. En los mapas que mandé, el día 2 falta porque vamos, ese día, que va a llover seguro, vamos a ir adentro del Louvre, vamos a dedicar todo el día a ver lo que hay adentro del museo. Hoy vamos a dedicarnos a la parte de afuera. Dale. Bueno, este es el Palacio del Louvre tal cual está hoy. Y a ver, creo que la próxima me va a ayudar un poco más. Bueno, como ven, el Palacio del Louvre, que se ve como un edificio unificado, volvían a tener un segundito, parece hecho todo de un saque, ¿no? Cuando nosotros analizamos un poco las épocas, y venimos a la próxima, vemos, acá están todas las épocas, vemos que en realidad el Palacio del Louvre es una especie de suma de épocas que arrancan más o menos en 1500 y terminan en, o sea, 4 siglos. Están los distintos colores, se ve las distintas, digamos, puestas de mano sobre el proyecto. Y esto en realidad es muy interesante, esta manera como la forma que se logra en 4 siglos, que parecen que fueron todos hechos de una vez, nos sirve para pensar un poco la idea del estilo francés, lo que significa el estilo francés. Porque el estilo francés, al igual que en la ciudad de París, ahí voy a nuestra tesis, es un estilo que controla y que trata de unificar siempre el edificio que tiene entre manos. Por eso cuando nosotros estudiábamos en la facultad los estilos, siempre los estilos se estudian en Italia, porque en Italia, cuando uno ve un edificio barroco o renacimiento, hay como un corte entre un periodo y otro y uno puede entonces establecer las diferencias, rápidamente reconocer qué es lo propio de cada estilo.
Después cuando teníamos que ir a estudiar en Francia, es un desastre, porque todo se parece mucho y es muy difícil distinguir un siglo de otro. Y esto es muy propio de la mentalidad francesa y muy propio de la ciudad de París, que tiene su riqueza y su pobreza. Cada uno acá no estamos para jugar nada, pero o sea, es muy, esa forma muy compacta, muy continua, que es muy atrayente de París, es algo que es admirable. Por otro lado, pierde un poco el contraste que, por ejemplo, uno encuentra en Italia o en ciudades como Roma, donde se percibe, mejor dicho, un contraste entre una época y otra. Acá está todo como englobado dentro de un lenguaje similar, y para distinguir una época de otra se puede, pero hay que hacer con un esfuerzo mayor y entrar a hilar un poco fino. Bueno, este es el esquema original. Ven que el palacio original es esta especie de rectángulo que está acá, y después hay, esto estamos en 1600, hay una de las alas que termina, como más o menos como es hoy en día. Después acá hay otro palacio que desapareció, ya vamos a ver en qué circunstancias, y como que falta todo el resto que se fue armando como después, pero repito, todo se fue armando controlándose para conseguir al final una forma única, digamos, que aparezca como algo terminado de una sola vez y pensado por una sola cabeza. Dale. Bueno, acá es otra foto de otra imagen de un antiguo, para que vean todo el trabajo que iba a hacer para transformar eso en algo unificado, ¿no? ¿Vamos? Bueno, y acá ya entramos en la primera parte. No sé si ustedes tienen presente la planta. A ver, ¿querés ir un minuto a la planta original? Este es el lugar original, que es ese castillo que veíamos como con torre redonda, que después se transformó en este patio cuadrado precisamente así se llama, y después se fueron como agregando estas alas, primero más gruesas y después como las alas, como una especie de plaza de San Pedro rígida, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como una forma que va abrazando. Fíjense también estos detalles, como hay una cosa de una época, Enrique IV, esta parte verde, que es la que vimos en la imagen anterior, que está como forrada por otra de la Segunda República, o sea, mitad del siglo XIX, 2 siglos después, todo con el objetivo de conseguir esa unificación tan propia del estilo. Volvamos a... Bueno, entonces estábamos acá en el patio cuadrado, que es la parte más antigua, y donde si uno mira un poco fino, puede ver que es una arquitectura que remite mucho a la arquitectura italiana, ¿no? Por la forma de estos frontispicios, en fin, no vamos a entrar en detalles demasiados, pero es la época que recibe influencia italiana, es la época de cuando era rey Francisco I, cuya mujer era, Enrique II, cuya mujer era Catalina de Medici, porque acá hay dos Enriques que no tenían nada que ver uno con otro, porque uno es Borbón y el otro es Valois, que se casaron con dos Medici, que en realidad tampoco tenían nada que ver porque eran de dos ramas distintas. Pero hasta de la mano de esas Medici florentinas, que en realidad se casaban con los reyes porque tenían una billetera gigante, porque no eran ni nobles ni nada, pero eran admitidas en la corte gracias a que le traían a los reyes un flujo de dinero, y saben ustedes que el principal problema de los reyes es que siempre estaban cortos de guita. A través de esas mujeres, que en ambos casos después asumieron la regencia, etc., se introduce como un aire italiano. Entonces, en las épocas que coinciden con las mujeres Medici, hay como una italianización del estilo. Bueno, esta es un poco más de cerca lo que se llama el ala Lescot, porque Lescot es el arquitecto, uno de los primeros arquitectos del Louvre. Ven que estamos en mitad de 1500, época del Renacimiento. Si alguno recuerda de Roma, por ejemplo, el Palazzo Farnese, ¿no? el variar el frontispicio recto con curvas, son típicos detalles o típicas movidas de la arquitectura italiana, mucho arco de medio punto, etcétera, etcétera. Por eso acá podemos distinguir, pero cuesta trabajo. Dale. Bueno, esto es un caso especial. Esta es la parte detrás del patio cuadrado. No sé si recuerdan, estábamos en el patio cuadrado, la parte que daba hacia la calle atrás, que es... O sea, hablé mucho del edificio unificado, acá me contradigo todo lo que dije, porque esto es algo rarísimo que se estudia siempre con perplejidad, porque esta parte del edificio, que es la que menos tiene que ver con el resto del edificio, no sé si lo pueden ver, porque tiene columnata profunda, una especie de loggia que no hay en
todas las otras partes del castillo, fue en realidad, es un edificio, ¿cómo decirlo?, que antecede a su estilo casi de un siglo. Es una cosa muy rara, porque si uno lo ve rápidamente, dice, esto es un edificio neoclásico, tiene toda la pinta de ser un edificio neoclásico. Pueden ver la diferencia entre lo que veíamos antes, lleno de arcos, de trabajo, con esta cosa mucho más severa y mucho más propia de lo clásico. Sin embargo, para que el estilo neoclásico surgiera, faltaba todavía un siglo. Por eso es un hecho muy, muy particular. Para hacer este edificio, fue famoso además porque el rey, que era Luis XIV, llamó en su momento al que era el arquitecto mundial, como llamarlo ahora, Peli, no sé, el número 1, que era Bernini, lo llamó a Italia para que venga a hacer el ala oeste, ya me perdí, del Louvre. Y Bernini hizo un proyecto bien italiano, con columnatas gigantes, pilastras gigantes, etcétera, etcétera, que finalmente al rey no le gustó, lo bochó, lo mandó de vuelta para Italia y llamó a 3 personajes. Uno era arquitecto, Le Beau, otra era una especie de pintor, Le Brun, y un tercero que era una especie de científico médico, Perrault, que es el que generalmente se le atribuye más el proyecto, y hicieron este artefacto rarísimo, que en esa época me pareció todavía más raro de lo que ahora. A mí me parece raro, porque no me parece nada raro. Porque es un estilo de aire neoclásico, pero ustedes saben que el estilo neoclásico se basa en el conocimiento científico de la edad clásica. Sin embargo, esto, a pesar de tener una apariencia neoclásico, es muy poco clásico, porque la doble columna es algo que no se ve en ningún templo griego ni en ningún edificio clásico. O sea que es como una cosa que tiene la apariencia de lo neoclásico un siglo antes, pero en realidad no lo es. Bueno, es una rareza, una especie de ovni que ha ido ahí, vale la pena detenerse. Bueno, acá es una vista más de costado. Ven que también hay como un corte muy, muy abrupto entre esta parte, la parte de la columnata. Bueno, es una parte del Louvre que se estudia mucho porque es muy curiosa. Ven el aire neoclásico. Después vamos a ver bastante. ¿Te parece feo? No, eso jamás lo voy a decir. Acá no hay cosas feas ni lindas, ¿no? Hay cosas. Bueno, dale. Bueno, en cambio, esto ya es, si ustedes recordaban esos 2 brazos, es una de las puntas de uno de los 2 brazos, el pabellón de la flor, que ya es un estilo tardío, lo que se llama el estilo Beaux-Arts o Bellas Artes, que es un estilo recargado, pero que de alguna manera ustedes ven que no se patea mucho con el resto. Dale. Bueno, acá tenemos la vista del otro lado, ya desde el jardín. Y finalmente tenemos el patio, o sea, acá atrás estaba el patio cuadrado, en el fondo estaba el edificio de Perrault que dijimos, y este es el patio que vuelca hacia el eje principal, donde está la famosa pirámide de Pei, inaugurada en 1988, que despertó tanta barbaridad, que a mí me parece, que te lo digo, grandiosa, pero cuando te gusta lo decís. En esta me puede decir. O sea que la otra era fea. Bueno, porque yo después cuando mañana no, el martes que viene, ingresemos un poco al museo, vamos a tratar de explicar el porqué de esta solución. De todas maneras, Pei fue llamado también entre la gran cantidad de trabajos que se hicieron para el bicentenario de la Revolución, y se le encargó remodelar y repensar todo el Louvre. Bueno, surgió esta pirámide que además, a pesar de ser muy moderna, tiene su referencia histórica, porque aquí hubo una pirámide en épocas creo que de Napoleón, había una especie de estructura pirámide bastante grande que no nos servía para nada. O sea que de alguna manera tiene su referencia, a pesar de que no es lo mismo. Bueno, terminamos con el Louvre y nos vamos a encaminar hacia el jardín de las Tuileries. ¿Cómo venimos de tiempo, negro? ¿Abre control? La mesa de 25. Bueno, esto es la vista de arriba. Acá está el Louvre, acá está el pabellón último, el pabellón de la flor, y el otro, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Los 2 brazos. Acá se ve un poquito la pirámide. Y acá arranca
el gran eje, que es el tema de hoy, el recorrido de hoy, que es el que va a terminar, lo vamos a recorrer todo, total, no tenemos que caminar hasta el final. Que arranca con este jardín de la Tullería. Bueno, esta es la vista anterior, donde vemos que ya el proyecto del Louvre es bastante acabado, ¿no? Como lo conocemos ahora, pero que tenía este cierre, que era el Palacio de las Tullerías, que de alguna manera cerraba el edificio del Louvre hacia toda la expansión que tiene el eje actual. Por una de estas cosas de la historia, en los sucesos de la Comuna, de los que ya hablamos, año 1870, después de la guerra franco-prusiana, que hubo esa especie de rebelión anárquica con una gran violencia y demás, el Palacio de las Tullerías fue incendiado. Y eso, que seguramente es una desgracia, terminó siendo una virtud, de alguna manera, porque a pesar de que se perdió ese palacio, que tenía el nivel de todo el resto del Louvre, por lo tanto era muy interesante, permitió por una casualidad, digamos, o por un efecto no querido, permitió la apertura de todo este espacio hacia el eje, que es un poco una de las grandes notas de París, ¿no? Ese eje gigantesco que remata en esta especie de edificio, ahora museo, que lo recibe. Si hubiera permanecido este palacio, hubiera quedado como esa idea que es hoy tan propia de la ciudad, no se hubiera de alguna manera realizado. Así que a veces que el urbanismo depende un poco de la fortuna, ¿no? Fíjense que por un minuto atrás, que el arco del carrusel, que está acá, que hizo hacer Napoleón, que quedaba desabridamente, si querés, dentro de este espacio cerrado, ahora lo vamos a ver visto de atrás. Gracias a este hecho del incendio, quedó formando parte, digamos, de toda esa escenografía fantástica que es el gran eje de París. Dale. Bueno, acá lo tenemos. Este arco, fíjense cómo este arco enhebra a este otro arco que está atrás, y acá está el obelisco, aunque ya llegaremos a ti. Está todo como puesto en el mismo eje. Fue realizado por Napoleón en el año 1806 para recordar sus primeras campañas, exactamente. Ustedes saben que, bueno, después vamos a hablar un poquito más del arco cuando vayamos al otro arco, que es más grande. Pero una primera idea es cómo, también, si vamos a reflexionar un poco sobre el poder, cómo el poder siempre remite a lo romano, como una especie de todos los sistemas de poder. Hay una frase de Petrarca que dice: nunca conocí algo que no fuera el elogio de Roma. O sea, el que es poderoso siempre elogia a Roma como un mecanismo perfecto de poder. Hasta 1870 todos los emperadores quisieron emular el poder de Roma. Por supuesto, esa es la idea. Todos, pero en 1870, y después también Mussolini, que no fue un emperador, pero soñaba con serlo, lo hizo. Y Stalin, de alguna manera, también. O sea, hay como una especie de atracción fatal entre la cultura romana y el poder, el poder absoluto. Y eso es lo que provoca la forma de este arco, que está tomado de manera casi copiada igual del romano, del arco de Constantino, ¿no? Un arco de 3 arcos. Ustedes ven, se parece mucho en las proporciones, en su forma, a pesar de que le lleva como, bueno, de 300 a 1800, 1500 años. Bueno, el jardín, una vez superado el arco, está el jardín de las Tullerías, que es, bueno, ese jardín que ya vieron de arriba, lleno de distintas situaciones espaciales, las fuentes distintas, los árboles, y además está lleno de estatuas, muchísimas. Yo quise tomar un escultor, porque especialmente me interesa, que en el Jardín de las Tullerías hay como 20 o 30 obras de él, que es Aristide Maillol, o Maillol, ¿cómo se dice? Bueno, vamos. Que es un escultor muy interesante, que vamos a dedicarle unos minutitos, porque está, digamos, en la escultura, que en Francia fue muy importante, en finales del siglo XIX y principios del XX, hay como 3 grandes personajes. Uno es Rodin, que es el más conocido, el más famoso,
que representan, bueno, la escultura moderna y la ruptura un poco del expresionismo en la escultura. En el medio está Bourdelle, que es la línea más clásica, del cual nosotros estamos beneficiados porque tenemos la estatua del general Bear ahí del Libertador, la estatua más linda de Buenos Aires, por escándalo, que es de Bourdelle, también el arquero, bueno, acá hay algunos, que representa un poco como la vía clásica. Y después está esta otra vía un poco distinta, que es la que representa Mayol. Dale. Un poco lo que Mayol hace una operación que es interesante desde el punto de vista estético, que es la siguiente. Primero se diferencia de Rodin todo lo que puede, mientras Rodin trabajaba, pues vamos a ver un poco de Rodin otro día, trabajaba como la superficie rugosa y era como muy expresionista, algo ligeramente deformado, muy fuerte. Mayol hace todo lo contrario, utiliza una superficie totalmente lisa y continua, prácticamente sin pliegue, digamos. Y además reduce sus elementos expresivos a una sola cosa, y esto es lo que a mí me resulta muy interesante. Es decir, Mayol estas esculturas son del final de su vida, porque fue pintor antes. Pero al final de su vida se decide a representar solamente una mujer desnuda, nada más. Y además, no solamente una mujer en abstracto, sino una mujer en concreto. Todas las esculturas de Mayol representan a la misma mujer, que era una modelo, una joven modelo que después fue un personaje muy famoso en toda la vida cultural parisina del siglo XX, porque cuando Mayol la retrataba tendría 17 años y 16 años, que es esta Dina Bierni, que era una chica Mayol era un hombre mayor, casado, la mujer tuvo algunas dudas de esta especie de fascinación del escultor por su modelo, bueno, finalmente la superó. Y ella, la chica, que era mucho más joven, después que murió Mayol, fue la encargada un poco de administrar su obra y demás, y de difundirla. Pero un poco lo que es interesante es que, así como hay mucho, Rodin, por poner el ejemplo opuesto, utilizaba una gran cantidad de temas, es como que Mayol, a propósito, reduce su caja de herramientas, por decirlo de alguna manera, a una sola herramienta. O sea, yo tengo mi herramienta, agarro una pinza. Y digo, con esta pinza yo voy a representar el mundo entero, de alguna manera. Entonces, todas las obras de Mayol, que significa la misma mujer, el mismo modelo, en realidad representan temas abstractos. Por ejemplo, esta es La Noche, muy abstracto, o sea que es como que con el mínimo de bagaje expresivo, con los menores elementos reducidos al mínimo, representa lo máximo, lo más abstracto. Bueno, y en esa tensión es donde a mí me parece que reside el interés de esta obra, ¿no? La montaña, dale, miren esta maravilla, el aire. ¿Cómo te puedes representar? Una mujer, el aire, ¿no? Dale. El agua, el río, digamos. Bueno, dejemos a Mayol, vamos a volver porque después vamos a algunas más se descubre. ¿Tiene Mayol acá en Buenos Aires? No, yo que lo sepa, no. Bueno, al final del Jardín de las Tullerías, seguramente no pudieron ustedes ver, pero en la foto aérea final, después de todo ese jardín, hay como estas dos pequeñas construcciones similares que no tienen mucho interés en sí, son una típica edificio ecléctico de mitad del siglo XIX. Uno, el de mirando el Louvre de la izquierda, es el Museo de Pomp, que era antes muy famoso porque acá estaba la colección de pintura impresionista, que ahora está... No, en el Quai d'Orsay. Y ahora es un museo de fotografía y de otras. Y el otro, que es idéntico, es el que decía la Orangerie, que es prácticamente idéntico. Bueno, todos los palacios franceses tienen su Orangerie, que es el invernadero, digamos, un poco también porque todo este tema de la botánica en la época del siglo XIX era como la ciencia, sí, la ciencia por excelencia, ¿no? O sea, alguno leyó o estudió Goethe, estuvo fascinado por las plantas, una época de fascinación por las plantas. Y bueno, entonces todos estos palacios, todos estos nobles tenían su Orangerie para tener sus
científicos, una especie de, era como la NASA de ahora, eran los botánicos de acá. Bueno, y dentro de l'Orangerie, sí, por el genérico es invernadero, ¿no? Y adentro de l'Orangerie están los famosísimos nenúfares de Monet. Yo ya que Teresa me quiere hacer opinar, así como el otro día dije que no era un fanático de la Sainte-Chapelle, no soy un fanático del impresionismo, lo digo ahora. Pero bueno, Gabriel seguramente no esté de acuerdo. Se quedó dormido, ¿no? Vamos, la muchacha. Y es un éxito, de tu parte. Bueno, ¿cuál es la gracia de este lugar? Más allá, vamos a hacer la crítica del impresionismo, porque aparte estoy condenado a la droga. Pero lo que es curioso de l'Orangerie es que es un impresionismo de gran escala. Es el único caso de pinturas impresionistas de este tamaño, tienen como 10 o 11 metros. Por eso están puestas en estas salas curvas, como Monet quería que se representaran para poder tener una visión global. O sea, es la posibilidad de ver impresionismo en estas dimensiones, no existe en otro lado. Bueno, los nenúfares, muy conocido, son las pinturas que realizó Monet del propio jardín de su casa. De su casa en las afueras, en un lugar que no me va a salir el nombre. Y tiene el interés, mucho interés, en el sentido de que son las pinturas donde el impresionismo ya casi se vuelve abstracto, porque si uno las ve, como estamos viendo ahora, son prácticamente manchas de color. Porque en realidad el impresionismo no es otra cosa que un estudio del color, en el fondo es un estilo de un movimiento científico, en el sentido que basa su razón de ser en el estudio de la luz y del color. Y estos son telas realmente científicas, de estudio, cómo descomponer toda la luz, todo el color en la típica pequeña pincelada impresionista. Así que es recomendable ver, aparte hay otras obras, pero bueno, lo que sobresale son estas pinturas que son únicas. Hay unas el otro día con Mariano lo veíamos, en el MoMA hay una de estas telas grandes, están divididas en tres. ¿En el MoMA era? Hay un tríptico, exactamente, que pertenece a esta serie, pero bueno, acá hay más y aparte se ven no están divididos. Bueno, vamos. Salimos de acá estaba el Jeu de Paume y l'Orangerie, ¿no? Para ubicarnos, acá para hacer el Louvre. Seguimos en el eje, fíjense que acá estaba el Arc de Carrousel, tenemos el eje perfecto que atraviesa hasta este espacio, y hasta este espacio que es la segunda, en el orden que vamos nosotros, no cronológico, de las plazas reales, que es la Plaza de la Concordia, la más grande, y a mi juicio también la más desabrida. Claro, tiene una escala que se hace un poco difícil de concebir como un espacio. La Plaza de la Concorde tiene forma como si fuera de un octógono, si lo ven acá, como dibujado en el piso, conformado por estas 8 estatuas, cada de mujeres sentadas, ahora las vamos a ver más cerca, que representa cada una ciudad de Francia, o más que una ciudad, un municipio. Bueno, después es muy simple, tiene 2 fuentes, el obelisco y un eje. Este es el eje principal que viene de allá, y un eje lateral, o sea, tiene un doble eje. Fíjense que es interesante, ahora dale para atrás, como el eje transversal, este es el principal, el eje transversal, que culmina en 2 edificios simétricos, o aparentemente simétricos. Uno la Madeleine acá arriba y otro es el Palacio Borbón, acá del otro lado del río. Es interesante cómo esta idea que nosotros decíamos del control y de la razón, cómo esta idea tan fuerte del eje hace caso omiso de la naturaleza, porque acá es como que el río es ignorado totalmente por el diseño de la plaza, que es más fuerte, que se impone a la propia naturaleza. Y fíjense cómo este edificio, que era distinto, se le aplica como un agregado, un giro para hacer el rebote, digamos, la relación con el de allá. De todas maneras no son idénticos, porque este edificio, no sé si lo vamos a ver, ¿no? Dale. Bueno, este es el diseño original de la plaza, de Gabriel, grandísimo arquitecto francés del siglo XVIII, que diseñó la plaza y diseñó sobre todo estos 2 espléndidos palacios de la época. Y acá, fíjense, un día vamos a ir a la Madeleine, pero está la Madeleine del proyecto original, que no es es una iglesia barroca, como es el interior, todavía no tiene esa especie de vestidura clásica que tiene ahora,
que desgraciadamente fue la misma operación que nosotros aplicamos acá para nuestra catedral, tan poco feliz resultado. Es una iglesia colonial a la que se le agregó un pórtico clásico, aparte mal hecho porque en realidad el pórtico clásico de la Madeleine tiene 8 columnas, en cambio el de la catedral se copia de este otro edificio que veíamos allá, que es un pórtico de 12 columnas, lo cual es una aberración desde el punto de vista de la proporción. Pero bueno, Rivadavia que soñaba con ser París y... Bueno, esta es una foto un dibujo de la plaza, que es una plaza muy importante políticamente. Acá han sucedido cosas, o sea, grandes movimientos populares, entre ellos esta persona que perdió la cabeza en este instante, acá estaba instalada la guillotina y estaba la cabeza tomada, ¿no? Fíjense que acá, como toda plaza real, acá en esta estatua estaba, si vemos el dibujo anterior, en un minuto, estaba la estatua, ¿no había nada antes? No, entonces no era nada. La estatua de Luis XV, el rey, esta se llamaba Plaza de Luis XV, y estaba la estatua que, como todas las estatuas reales, fueron abatidas durante la Revolución Francesa. Acá se ve arrancada del pedestal, y esta es la cabeza de su hijo Luis XVI, la ejecución de Luis XVI. Bueno, después de esas jornadas sangrientas, la plaza tiene este grabado, esta pintura que encontré que me gusta mucho porque tiene un aspecto de plaza suburbana, media como bucólica. Esta es la vista del otro lado. Ven acá está el Palacio Borbón, con sus 12 columnas, igual que nuestra catedral, y la cúpula de Cimbalí, ¿no? Permanece como un espacio prácticamente rural. Piensen que estamos en 1830, no es una cosa muy antigua. Todavía esto, de alguna manera, tiene un aspecto de afuera de París. Dale. Bueno, esto es pocos años después, cuando se trajo a la plaza el obelisco que está hoy, se trajo directamente desde Egipto, un obelisco que no me acuerdo qué personaje del Egipto, el Egipto le regaló a Napoleón III. 1836 se trae, en realidad le regaló, me parece que a Luis Felipe, pero bueno, Luis Felipe de Orleans, si no me equivoco. Bueno, y este es el montaje del coso que dicen cronistas que había 200.000 personas viendo cómo paraba una película. La gente tenía un poco que hacer, no había todo, nada que los distrajera, fueron todos a ver. Y acá está el obelisco hoy en día con sus dos fuentes, dale. Acá están las estatuas de las ciudades que les comentaba, ¿no? Que conforman un poco diluido ese espacio octogonal, que son como puntos que uno tiene que reconstruir, dale. Y acá tenemos el movimiento, el obelisco con la vista hacia, que era un poco el dibujo de la pintura esa media campestre, ¿no? Que se ve la cúpula y el Palacio Borbón. Y para el otro lado, que voy a venir ahora, que es más interesante, la Madeleine con estos dos grandes edificios de Gabriel norte. ¿Vale? Bueno, acá tenemos uno de los edificios, el Hotel de la Marine. Si ustedes pudieron retener en la mente lo que era el ala oeste de Perrault, del Louvre que vimos, el edificio que decíamos que era extraño y demás, esto ya, un siglo después, sí es un edificio neoclásico, perfectamente neoclásico. Si miran en detalle uno y otro, se van a dar cuenta de la diferencia, que el otro es un estilo todavía rudimentario y este en cambio es una resolución mucho más precisa. Bueno, no existe más la doble columna, el basamento se trata de una manera distinta, la transición entre este pórtico y esto es mucho más equilibrada. El otro parecían como dos edificios más distintos. En fin, hay una cantidad de detalles que permiten observar un edificio que es muy parecido como forma, la madurez de un estilo, y en cambio el otro que es un estilo en realidad incipiente, curiosamente incipiente. Vamos. Bueno, este es el otro edificio que es exactamente simétrico, igual del otro lado de la plaza, para formar estas cosas que a los parisinos les gusta tanto, estas simetrías rígidas. Bueno, vamos a caminar, yo no sé si ¿cuánto vamos, negro? 45. Hay que meter patas, vamos.
Bueno, acá estábamos de vuelta a la Plaza de la Concorde y arrancamos el gran eje de París, Champs-Élysées, que tiene como dos áreas bien marcadas. La primera, que es un área más verde, de jardines, acá lo que son lectores de Proust, recordarán que en estos jardines era donde el joven Proust jugaba con Albertine, que me enteré que algunos dicen que era un muchacho. Pero bueno, el área de los jardines, y después el área más urbana, que es la que va desde la rotonda hasta el Arco de Triunfo. Bueno, esto es una vista aérea, acá se ve bien, ¿no? El Louvre con la pirámide, el área cosa, digamos, ¿no? Y ya arranca el Boulevard propiamente dicho, que fue una invención. O sea, el eje de París, en realidad, arranca como dice acá, la idea de este eje, a pesar de que estaba cerrado el Louvre, con el Palacio de las Tullerías, etcétera, etcétera, ya estaba conceptualmente, se empezó plantando algunos años. O sea, es un eje que no es que dice, vamos a hacer Avenida de Mayo, la hacemos toda en un saco, sino que es algo que va como madurando lentamente y un poco a la par de esta idea del poder absoluto, ¿no? Se va conformando lentamente y cuando se concreta finalmente, que es en el siglo XIX, con Haussmann y con todo el gran urbanismo de París, aparece esta idea de la vereda, esta idea del lugar para transitar, para caminar, para verse, algo que era una novedad, ¿no? Los que hicieron en Baudelaire saben la importancia que él le daba a esta aparición de la ciudad como para donde uno es visto y ve a los demás y se produce esa idea de caminar por la vereda que no existía antes de los grandes bulevares de París. Bueno, en la primera parte, de la parte que dijimos verde, están estos edificios, el Grand Palais y el Petit Palais, vamos, que son edificios de época, principio del siglo pasado, ¿no? Bien de escuela ecléctica, donde ya vemos esta corte entre el edificio, el vestido del edificio, y ya donde aparece ya la arquitectura más tecnológica del hierro y del acero, que era la novedad de la época, pero que todavía no se anima a mostrarse desnuda, digamos, sino que necesita toda esta especie de ropaje que de alguna manera la cubre, ¿no? Pudorosamente. Uno es el otro, Petit Palais. Y finalmente, esta foto con el gran angular, con zoom potente, vamos hacia el arco, ¿vale? Bueno, todo esto que cansa muchísimo caminar, miren qué rápido lo hicimos. Ya llegamos al arco. Acá está todo el camino de vuelta, ¿vale? Una foto del arco desde arriba, bastante espectacular. Y otra, acá de vuelta vemos todo el desarrollo del eje. Ven allá atrás está el Louvre, con su eje, ¿no? La Plaza de la Concorde, esta rayita de acá. La primera parte boscosa, el desarrollo de todo el eje hasta llegar al arco. Dale. Bueno, este segundo arco, el arco de Carrusel, es mucho más modesto y tranquilo. Este acá ya se fue de rosca. Napoleón como que se lo comió el personaje y se mandó, después de la batalla de Austerlitz, en el pico de su poder, la batalla llamada de los tres emperadores, porque venció a Federico de Prusia y a zar Alejandro, si no me equivoco, y llegó hasta el pico del poder. Se decide construir este arco inmenso. También tomando como modelo otro arco romano, pero un poquito cambiándole la proporción. El arco es enorme, de 50 metros de altura, una barbaridad. Y el arco que le sirvió de modelo es el arco de Tito, que tiene solo 15, o sea, más de 3 veces grande. Pero la idea es la misma, o sea, yo el primer día le decía que los romanos eran un pueblo reconocido por lo práctico. Y es cierto. Sin embargo, el arco, es el arco que más me gusta, el arco de Miramar. Bueno, volvé a Tito, que es un poco más lento. O sea, la idea del arco es la idea del edificio totalmente inútil. No sirve para nada, un arco no sirve para nada más que para pasar debajo. O sea, es una estructura grandiosa, en el caso de Napoleón, desorbitadamente enorme, solamente para hacer una cosa muy simple, que es pasar caminando debajo. O sea, el edificio, digamos, la forma inútil por excelencia,
de alguna manera muy poco arquitectónico, para aquellos que creemos que la arquitectura es de función, digamos, el arco es directamente casi una escultura, digamos. Bueno, y después estaba el arco de Miramar, que a mí me gusta pasar por debajo cuando llego a la vacación. Dale. Bueno, el arco de Triunfo tiene, de su tamaño, de su posición, digamos, que como consolida ese eje, tiene 4 bajorrelieves de grandes dimensiones, muy interesantes. El más conocido, el más famoso, es este, que está mirando hacia el muro a la derecha, es el conocido como la Marsellesa. Vamos a ver los 4. Es otro, el Triunfo. Fíjense que Napoleón, ya directamente vestido de romano, se sacó la careta, digamos. Coronado, laureles, con una trompeta, el tipo está en su mejor momento. Vale. Y después los del otro lado, que son la Resistencia y la Paz, me parece que es. ¿No? Fíjense la diferencia. La mamá con el nenito, que está tranquila, frutos del campo, en cambio el otro la Resistencia. Bueno, terminado el eje, digamos, el eje decimonónico, el arco de Triunfo, posteriormente, casi un siglo después, se decidió proseguir el eje hasta mucho más lejos, hasta el nuevo barrio, que vamos a ir un poquito, acá le pusimos en subte porque ni sin caminar ya te cansa, ¿no? Acá está el arco de Triunfo, ¿lo ven? Y acá es a donde nos vamos ahora, a esta especie de plataforma, donde está la Défense, que es el barrio de las finanzas de Francia. Acá está visto desde arriba, es interesante desde muchos puntos de vista. Es un concepto del urbanismo típicamente del movimiento moderno de la década del 50-60 que planteaba como primera idea la zonificación, es decir, separar las funciones en lugares distintos. Es una idea que hoy está muy en decadencia, muy superada por muchos motivos, pero bueno. Acá cuando vino, se recuerdan cuando vino, recuerdan no porque no estaba, cuando vino la Convulsión a la Argentina, planteó a Buenos Aires, planteó hacer una cosa similar, hacer una ciudad de los negocios en el río, ese famoso dibujito de las torres de la Convulsión sobre el río. Un poco es esa idea, como la ciudad dividirla por sus funciones aisladas, la residencia, el trabajo, las industrias. Bueno, les decía, esta idea está superada, hoy se tiende más a los usos mixtos, por una cantidad de razones que no vamos a entrar. ¿Cuánto llevamos? ¿Estamos hablando? 52. Dije que no quería pasar nada, así que vamos. Bueno, este es un poco el esquema de la Défense, que es, aparte de la idea del zoning, tiene la idea de la separación del tráfico vehicular del peatonal. Todo esto es una plataforma donde no haya todos los autos, trenes van por debajo, y es como una plataforma absolutamente peatonal donde se distribuyen estas grandes torres y tal. Esto es la Défense cuando empezó. En realidad la Défense se creó lo que los franceses llaman una ZAC, Z-A-C. Vos sabés que es zona de ZAC. Bueno, zona de cosa concertada, no sé, en francés quiere decir, es como una especie de Puerto Madero. Ellos agarran zonas de la ciudad y como que las separan del resto de la ciudad, le dan una normativa especial y una, bueno, similar a lo que se hizo en Puerto Madero acá, ¿no? Que como que se separó, se le hizo una reglamentación especial. Cuando empezó, lo primero que había era este edificio que todavía está, que es como el gran centro de exposiciones de París, fue como la primera ancla que se puso ahí, dale. Bueno, y después apareció primero una primera serie, esto es de ahora, ¿no? Una primera serie de torres con ese otro edificio. La Défense tuvo varias épocas, algunas de mucho fracaso, donde los precios de las propiedades caían abruptamente, subían. Bueno, es un barrio que trajo bastantes problemas por esto que les decía, porque a la noche quedaba vacío, era bastante inhóspito. Finalmente se le introdujeron otros usos, dale. Bueno, este es el edificio que les decía, que fue el primero original, es el centro de exposiciones, una rural, pero bien. Y después enfrente de rural se armó este mega shopping comercial, que fue un poco el
salvavidas para salvar, porque eso es el centro comercial más grande de la ciudad. Y fue un poco lo que le devolvió, le puso vida a los fines de semana y demás, y trató de reincorporar esa zona a la ciudad. Bueno, también para el bicentenario se hizo un concurso internacional que fue muy famoso, en la que nosotros estábamos en la facultad, yo estaba en la facultad, fue así como la Gran Revolución, que fue el proyecto del arco del edificio que iba a rematar el eje, el fabuloso eje que empieza en el Louvre. Bueno, se hicieron muchísimos proyectos, algunos de arquitectos argentinos, y finalmente ganó este absolutamente desconocido, el arquitecto danés, que ganó el concurso y se murió al poco tiempo. El hombre no pudo gozar de su fama. Y bueno, ganó bien ganado con este edificio que es como la contraposición del arco inútil. Este es el arco útil, digamos. Es un arco que en definitiva es un edificio que está puesto en el eje el mismo eje que viene de lejos, pero ligeramente girado como una señal de respeto, como diciendo no me pongo al nivel de los otros, sino que se pone un poco irónicamente de costado. Bueno, y este gran vacío con esta tela acá que hace la contraposición entre lo rígido y lo más móvil, que en esa época era una cosa novedosísima, ahora parece ¿no? Bueno, dale. ¿Ese edificio para qué es? ¿Para vivienda? No, son oficinas, acá todo es oficina. No, es como muy sintético, yo creo que habría que ver lo que eran las propuestas de esa. Hay un libro, no sé si se consigue, de todos los proyectos de ese concurso, que era muy instructivo, porque todos se habían querido lucir, con este hizo un cuadrado así, que era... Bueno, dale. Bueno, y acá vamos a pasar rápido, porque una de las cosas interesantes de la defensa, que me interesa la arquitectura moderna, si hay alguno, es como poder ver la historia de la tipología de torre de oficinas en 30 o 40 años, cómo va evolucionando. Estas son las primeras, las más antiguas, y estas ya son un poco más modernas, de franceses. Los franceses ven como la torre, primero que celebra, digamos, su forma simple, prisma, comienza a hacerse más compleja, y también a incorporar a través de la tecnología nuevas formas, digamos, más sutiles, pero al mismo tiempo no dejan de ser... es como que se ha evolucionado mucho en lo formal, pero la tipología torre sigue siendo un poco lo mismo. Bueno, esta la puse porque esta es la torre original, que ahora la revistieron un poco el mecanismo que veíamos en el Louvre de ponerle un edificio como forrando el otro. También se sigue haciendo acá, y ahora está muy con esta toda teoría de reusar las cosas y de la sustentabilidad y demás, a ese edificio marrón bastante setentoso, me gusta, bastante polenta. Bueno, le pusieron como una especie de vestido nuevo, los Campbell vestido militar. Bueno, esta la puse acá porque es un arquitecto que me gusta, que es el mismo de la pirámide, Pei, ¿no? Es una torre que se va como comiendo acá y tiene este plato redondo para la entrada. Es un movimiento muy simple. Me gusta, dale. Bueno, acá entre todo este mundo de las finanzas, aunque no lo crean, hay una iglesia. Alguno tendrá algún pecado que limpiar, que se hizo para el jubileo del 2000, la iglesia moderna. Bueno, y lo último que vamos a hacer es recorrer, un poco rápidamente, porque la defensa, además de ser el barrio de Torres y demás, es como un enorme museo de escultura al aire libre. Acá hay muchísimas. Es la posibilidad de ver escultura que no se puede ver por tamaño en un museo, y están un poco representadas las grandes tendencias de la escultura moderna. Para ver escultura contemporánea hay que mirar con un poco de... O sea, hay que tener como alguna información, digamos, hacia dónde evolucionó la escultura. Empezamos con Magnol al principio, esto es radicalmente distinto. Pero si puedo decir tres cositas, o dos cositas muy rápidas, para comprender estas obras. Lo primero es el tema de que la escultura como generadora de un espacio, no es una obra cerrada en la cual uno ve, se relaciona viéndola, sino que son obras que generan en derredor y a través suyo una cierta espacialidad. La segunda nota de la arquitectura, de la escultura contemporánea, si se puede resumir,
es la idea de la materialidad, o sea, la escultura hasta mayor, por poner un ejemplo, del siglo XX, era de mármol o de bronce, ocasionalmente de madera. El material era como estaba al servicio de la obra representada. La escultura moderna, en cambio, el material, la materialidad pasa a ser en sí mismo un factor expresivo. No es un vehículo para decir otra cosa, sino es eso mismo, ese mismo material ya dice y es expresivo. Bueno, este es el estabil de Calder. Todos conocen, creo que ubican a Calder, famosísimo por hacer los móviles, que son esas cosas que colgamos a los chicos de las cunas. Fue el que inventó ese tipo de escultura, que se la hizo en gran escala. Es un escultor extraordinario para mi gusto, que sobre el final de su vida pasó a lo que llamó los establos, a los estabil, que eran de estas gigantescas estructuras de acero, todo lo contrario de los otros, que se movían con el viento y tenían toda una cosa lúdica. Hay uno muy famoso y conocido que tuviste ahora en Chicago, el Flamingo, en los edificios de Mies. Está igual, bueno, este rojo igual, rojo. Después hablamos más. Bueno, dentro de las otras esculturas que hay, vamos a ver rápidamente algunas. Este es Takis, que es un griego, que hizo dos instalaciones, o dos esculturas, esta que está a la entrada y otra que está al final sobre el edificio. Son estas especies de señales, ¿no?, luminosas, que durante la noche se van prendiendo, y que él tiene la idea de esta escultura un poco cinética, tiene esculturas imantadas, que tiene toda una idea de, no solamente de la escultura de la obra en sí, sino de las fuerzas invisibles, la luz, la música, los poderes magnéticos. Entonces están estas, sobre todo de noche, en particular están estas especies de señales, así se llaman, las señales que él tomó inspirado en las señales de trenes y demás, que cambian de color a la noche, bueno, que tienen distintos colores, y son como una especie de vigías, así como una especie de tótems que vigilan de a lo lejos, acompañan, digamos, tienen la escala que tienen. Era para que la gente vaya. Bueno, este es otro escultor conocido, Bernard Benet, que es un escultor, rapidísimamente, que se basa en las cuestiones matemáticas, o sea, transpone figuras matemáticas a la escultura. Es famoso porque hace unas piezas que son como unos arcos, bueno, son bastante reconocibles. Y hace estas otras que son indeterminadas, o sea, después de trabajar mucho tiempo en formas rígidas, no sé, porciones de arco y demás, analiza estas otras que son, no sé si conocen a Beto de Bolder, el artista argentino. Bueno, son como un Beto de Bolder en 3 dimensiones. Seguro que conocen a Beto de Bolder, es uno que hace como una especie de formas así planas, ahí, muy decorativas. ¿Quieres imitar eso? Sí, dale. Bueno, otra más, este es otro de origen griego, Filolaos, que trabaja acero inoxidable con estas formas ya no tan abstractas, se llama el pájaro mecánico. En esta foto no se ve bien, pero en algunas se ve mejor el pájaro, esta especie de, ya digamos, el tema está sugerido, más sugerido, un poco menos abstracto, y es un poco un intermedio entre el pájaro y el avión, ¿no? Como un fuselaje de avión que no llega a ser un pájaro. Vamos. Bueno, esta es otra muy linda, Anthony Caro, un escultor inglés, que murió hace muy poco, se llama After Olympia, porque en realidad esta obra reproduce el templo griego de la ciudad de Olimpia. Si ven acá el frontispicio, ¿ven? La forma del frontispicio, donde las figuras clásicas griegas están reemplazadas por estas formas en hierro. Dale. Bueno, otro famoso, Richard Serra. Richard Serra trabaja siempre con planchas enormes de acero córtex, acero que se oxida, ¿no? Y las va a ubicar, como parecen que se están por caer, ¿no? Son cosas de alguna manera pesadísimas, increíblemente pesadas, y que a la vista parecen como 4 cartas puestas, ¿no?
Bueno, está el tema de la espacialidad, porque acá se puede ingresar, está el tema de la materialidad, son formas abstractas, pero bueno, resulta interesante. Vamos, y acá ya vamos a lo más figurativo, ¿no? César Marraccini, el purgatorio. César Marraccini es un escultor que trabajó, la primera etapa de su trabajo trabajaba por compresión, porque hacía esculturas, agarraba chatarra, autos y las comprimía formando cubos perfectos, un poco azarosamente, tenían como colores, brillos. Esa fue como toda su primera etapa. Y después su segunda etapa, que es la etapa en vez de la compresión, de la expansión, son estas mega esculturas de resina que trabaja al revés, llena y la resina como se va expandiendo y toma la forma del mundo. Vamos. Bueno, y terminamos con este que es un poco más clásico, Igor Vitoraj, que también murió hace poco, que es un escultor que remite a la antigüedad, pero como si fuera una antigüedad mutilada, olvidada. Siempre son figuras clásicas, recortadas, caídas, volteadas, tiene un poco esta idea del pasado un poco como olvidado y dejado. Hay 2 o 3 más, y con esto la testa. Y terminamos para hacer romántico con Ícaro, Icaria y Ícaro. Creo que con esto, ¿no? Listo.